Pastor Toca Junior, continuamos hablando de fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que se produzca fe en cada uno de nosotros. Pero hoy quiero hablarte de la fe no facilita las cosas, las hace posibles. La fe no facilita las cosas, las hace posibles. Quiero que lo llevemos a la práctica. Lucas 1:37. Quiero leértelo en este momento, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. La fe no facilita las cosas, las hace posibles. No hay nada imposible para Dios. Y quiero leerte Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, es cuando yo te digo que se produce fe cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que se predica la palabra de Dios y la recibimos. Pero el que se acerca a Dios, no seas, yo no me acerco a Dios, pero a ver qué pasa, a ver si es cierto, a ver si funciona, a ver si es Él real o no. No, yo me acerco a Dios porque sé que y creo que Él existe. Yo me acerco a Él porque la fe no facilita las cosas. La fe hace posible las cosas porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué digo que no hay nada imposible para Dios? Porque cuando me acerco a Dios, yo sé que Él existe y sé que Él responde, que sé que es un Dios real y que vive en mí, que produce cosas y hace milagros en mi vida. No solamente lo que creo que dice la palabra de Dios, para todo lo que la palabra dice, todo lo que el Señor hizo, todo lo que Jesús hizo cuando estuvo acá y todo lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de muchos que he visto y que hemos vivido los milagros de Dios. Yo digo, para Dios no hay nada imposible. Entonces puedo decirte en este momento, la fe no facilita las cosas, las hace posibles. Pero ¿cómo llegamos a que las cosas se hagan posibles? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que producir fe. Tenemos que generar fe todos los días, leer la palabra de Dios, confiar, orar en el Señor cada día, cada día. Y van a haber experiencias también que van a producir fe en nosotros y van a reafirmar nuestra fe. Pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No me está diciendo el versículo que estudiamos ayer. La fe es por las experiencias y las experiencias que te confirmó Dios, porque muchos de nosotros nos hemos dejado llevar, mire, y hemos escuchado prédicas y hemos escuchado pastores que vienen a decirte cuando tengas la experiencia, entonces cree. Yo te vengo a decir lo contrario y no vengo a contradecir a nadie acá, no vengo a hablar mal de nadie acá, simple y sencillamente te vengo a decir, créele al Señor desde que estás pidiendo, no esperes a recibir tu milagro. Porque cuando a mí ya me dan, mire, si a mí me dice, mi Señor, yo quiero un papelito rosado y recibo mi papelito rosado, le digo, gracias porque ya recibí mi papelito rosado. Por ponerte un ejemplo, porque aquí está este papel. Pero yo puedo decir, Señor, gracias porque me vas a dar. Gracias porque ya te lo dio. No, gracias porque me lo vas a dar. Gracias porque me vas a sacar de este proceso. Gracias, Señor, porque mi papá va a salir bien de la operación y ya lo operaron. No, pero va a salir bien en el nombre de Cristo Jesús. Y empiezo a generar fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. No cuando te confirman el milagro das gracias. Empieza a dar gracias desde ya, cuando estás viviendo el problema, cuando estás pasando el proceso, cuando estás pidiéndole al Señor y no has recibido nada aún. Dale gracias porque lo vas a recibir. Eso es fe. Decirle a Dios, gracias porque voy a salir de esto. Gracias porque vas a proveer. Gracias porque va a salir bien. Gracias porque todo está bien. Está bien si no ha pasado nada. Sí, pero en el nombre de Cristo Jesús, eso va a pasar y va a suceder y lo declaras y lo crees sin que haya sucedido. Estás produciendo fe por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no facilita las cosas. No, las hace posibles. Quiere decir que si no me facilita las cosas la fe no me va a saltar el proceso, pero va a ser posible en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a pasar mi proceso, voy a salir victorioso y voy a recibir el nombre de Jesús, pero voy a madurar en el proceso, creyendo, declarando, adorando, creyendo, declarando, adorando en el nombre de Jesús. Y cuando lo recibo, le decía, gracias, Señor, le puedes decir, porque yo sabía que lo iba a recibir y tú nunca me has dejado ni me has desamparado. Producir fe. Qué hermoso es producir fe. No para facilitar las cosas, es para hacerlas posibles. Qué hermoso producir fe. No para hacerte fácil el camino, es para recibir. Es para recibir, hacer posibles las cosas.
No saltarte el proceso, porque todos queremos producir fe para decir, como que pareciera que la fe es que se aparezca, que se sane, que se quite, que se ponga. No, si no es así. El Señor nos permite pasar procesos muchas veces porque necesitamos madurar. Y me atrevo a decir que a nosotros como pastores nos permite pasar procesos. Cuando venga alguien y me diga, me estoy muriendo en este proceso, yo le puedo decir, no, no te vas a morir, porque yo no me morí en ese proceso y en el nombre de Jesús salí victorioso y te voy a dar los pasos para salir victorioso. Y vivimos la experiencia nosotros para poder decirte con experiencia y decirte con autoridad, esto y esto va a pasar, esto y esto va a suceder y en el nombre de Jesús vamos a salir victoriosos. ¡Hala, qué hermoso!, ¿verdad? No facilitar las cosas, hacerlas posibles en el nombre de Cristo Jesús. Qué hermoso es nuestro Dios. Y vengo a decirte, porque para Dios no hay nada imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primero tienes que creer que le hay, tienes que creer que es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Cuando hablamos de fe, la mayoría de veces la asociamos con cosas que queremos recibir, ¿verdad? Sí, fe, porque voy a tener fe, porque voy... No solamente es para adentro, no solamente es para recibir, para hacer aparecer y facilitar las cosas. No es para eso la fe, porque involucramos la fe solo para pedirle a Dios lo que necesitamos, ¿verdad? Le pedimos a Dios y no es malo pedirle a Dios. Esta semana daba un estudio en nuestras casas luz, de que somos como el hijo pródigo, el que se fue. Dame, yo quiero tener, dame, yo quiero tener, dame, yo quiero tener. Y nos vamos a malgastar. Y ya que tengo las cosas, yo decido qué hago, dónde me lo gasto, yo decido esto, yo decido lo otro. ¡Hala! Y lo hemos hablado aquí. ¿Y cuál va a ser tu actitud? Mejor decirle, hazme. Yo quiero ser. Cuando yo le digo al Señor, hazme, yo quiero ser, Él me va a dar y yo voy a tener, pero ya lo voy a administrar de una manera diferente porque fui antes y soy para Él antes y me rindo a Él antes. Entonces ya entro el proceso de una manera diferente, con fe, creyendo que hay un Dios que me responde, que hay un Dios que vive en mí y que hace las cosas posibles, no fáciles, posibles para mi vida. Y claro que hay fe involucrada para pedirle al Señor. Pidámosle, pedid y se os dará, si lo dice la palabra, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Al que cree todo le es posible. Sí, pero ese al que cree todo lo es posible lo usamos muchas veces de la manera errónea. Sí, hermano, al que cree todo lo es posible y pareciera que yo voy a, como yo creo y todo es posible, voy a hacer aparecer el carro en mis sueños. Mire cómo hemos pedido muchas veces mal. La palabra dice, pedid y se os dará. Allí va involucrada la fe. El Señor nos va a dar. Pero la fe es más que pedirle al Señor. La fe es más que pedirle al Señor. La fe hace las cosas posibles, ya le dije, no fáciles. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será que estamos agradando a Dios? ¿O solo estamos usando la fe como un amuleto? Sí, yo tengo fe y crees que existe Dios. Sí, hermano, pero no. La fe es para creer que existe Dios. La fe es para creer en Dios. La fe me acerca al Señor, hace posibles las cosas. Sí, que hermoso que haga posibles las cosas, pero la fe no es el amuleto para darte todo. La fe es para Dios, la fe es creer en Dios, la fe es glorificar a Dios porque sé que le hay. Y cuando yo sé que existe un Dios y que le hay, las cosas van a ser posibles y yo las voy a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Porque si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás añadido será y va a ser añadido a mi vida, va a ser añadido a tu vida. Pero cree que hay un Dios, honra al Señor, cumple su palabra y búscale de corazón al Señor. Y entonces todo lo demás no va a ser fácil, va a ser posible. En el nombre de Cristo Jesús, así será en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer en ese Dios maravilloso y que existe ese Dios y que está por nosotros. Esa columna de fuego, esa nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Ahí está mi Dios en el nombre de Jesús. Y yo creo en mi Dios y yo creo en mi Dios. Pero no pensando yo creo en mi Dios, pero necesitas. Yo creo en mi Dios. No, no es que no es un trueque. Yo creo ciegamente en el Señor y Él no me va a dejar desamparado porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Creamos en el Señor. Todo es posible para Él, sí, pero yo no creo en Él solamente para que me resuelva las cosas, no para que me facilite y me haga saltar el camino. Tú maqueas tarjetitas de aquel juego uno que decía skip y saltaba, ¿verdad? Y saltaba y saltaba. No es para saltarte. Aquí no hay tarjetitas para saltarte.
La fe es para hacer posibles las cosas y salir avantes en el proceso en el que estemos pasando. En el nombre de Cristo Jesús, yo te exhorto y te animo a que creamos en Dios. Primero que le hay, primero que hay un Dios maravilloso, el Dios de la Biblia, que nos sumerjamos en su palabra a producir fe por el oír la palabra de Dios, sabiendo que para Él no hay nada imposible. No hablamos solamente de cosas materiales que recibimos, ¿verdad? No hablemos solo de lo material. Claro que es importante, claro que hay que suplir a nuestras familias, claro que necesito mi trabajo, claro, pero busca el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás va a ser añadido en el nombre de Cristo Jesús. Y te lo vuelvo a repetir, cada vez que nosotros nos rendimos, cada vez que nosotros buscamos, cada vez que nosotros cumplimos y le damos, los beneficiarios de todo y la bendición es para cada uno de nosotros. Mire cómo es de hermoso nuestro Dios. Hay que pedirle al Señor con discernimiento. Hay que pedirle al Señor con sabiduría. Él va a dar la salida. Él sabe que podemos aguantar ese problema. Nadie pasa un problema más de lo que pueda soportar, dice la palabra de Dios, sino que juntamente con Él dará la salida para que podáis soportarlo y salir adelante. Palabra de Dios. Y se va a cumplir en mi vida. Fe. Fe. Para hacerlas posibles, no fáciles, posibles. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a dar testimonios de lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que en este tiempo de pandemia, yo no sé cuánto nos queda, pero llevamos 5 meses, sigamos produciendo fe, porque el Señor no falla ni nos va a desamparar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hay que decretarlas, hay que declararlas. Se lo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario y esa tumba y esa cruz están vacías. Y entonces Él está sentado a la diestra del Padre, coronado de majestad, intercediendo y abogando por cada uno de nosotros. El que venció a la muerte está abogando por mí. Mire qué descanso. Entonces dedícate a leer, a cumplir su palabra, a guardarla, a atesorarla, a publicarla, a compartirla. Y el Señor hará lo que tenga que hacer para hacer posibles las cosas en tu vida y en mi vida, porque no hay nada imposible para Dios. Fe debe de ser lo que debemos de estar llenos, no dar ningún lugar a la duda, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Sabiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no te sumerges a la palabra de Dios y si eso es lo que produce fe. Mire cómo somos de tercos muchas veces los seres humanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no me sumerjo si aquí está el resultado, aquí está la salida. Si aquí está la salida en la palabra de Dios y no la busco. Aquí te dice el manual de cómo tienes que quitarle ese cuadrito que se le puso a la televisión y no lo voy a leer y empiezo a experimentar y le traigo un montón de cosas y prefiero desenchufarla o prefiero poner modo original para que se borre todito, volver a empezar de cero y no irme al manual para que me diga solo apache este botón 3 veces y se quita. No, yo no prefiero ir a la palabra de Dios, prefiero experimentar, ir a enterrar la nariz todos los días y salir como yo pueda y después paro reclamándole al Señor porque no me sacó adelante. En lugar de producir fe. ¿Cómo? Por el oír. El oír esa palabra que llega hasta los tuétanos, que penetra una espada de doble filo, que quita, que abre, que expone. Porque la palabra, la espada, cuando entra, ¿qué hace? Expone. Y la palabra va a exponer lo malo. Pero cuando la palabra expone lo malo, ¿para qué es? Es para quitarlo, es para limpiarlo, es para sacarlo, para depurarlo, para poner nuevo, para renovar y después curar en el nombre de Cristo Jesús y sacarte adelante. Fe produce la palabra de Dios y es lo que quiero que produzcamos nosotros. Fe en el nombre de Cristo Jesús. Así que te animo a que día a día escudriñes la palabra del Señor. No dejes ningún momento de escudriñar la palabra del Señor y llenarte de fe y producir fe en el nombre de Cristo Jesús. Porque mientras más escuchamos su palabra, más vamos a creer. Mientras más conocemos la palabra, más lleno de fe vamos a estar y más llenos del Señor vamos a estar porque buscamos intimidad, porque estamos con Él, porque todos los días estamos codeándonos, podemos decir, con nuestro Dios y estamos abrazándonos y estamos produciendo y produciendo en el nombre de Cristo Jesús. Y así va a ser en cada uno de nosotros, porque nada hay imposible para Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, mire, es tan lógico, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo te exhorto en el nombre de Cristo Jesús, produzcamos fe,
¿Cómo? Por el oír la palabra. Qué rico es que le susurre el Señor al oído a uno, ¿verdad? Miren, en la iglesia tenemos nuestro club de lectura y todos los días mandan la lectura bíblica audible. Pero el yo escuchar la lectura bíblica, qué rico que me la lea alguien más. Sí, pero ya pareciera que si usted lo va a usar de esa manera, está mal. Ya oí los 4 capítulos, qué rico oírlo. Sí, pero no, ¿por qué no te vas a estudiar la palabra después? ¿Por qué no? Y estás ahí en el sillón oyendo los 4 capítulos. No, mínimo yo creo que cuando pones play a una lectura audible, tienes que tener tu lectura para ver si te están leyendo lo que es. Si dijeron bien la palabra. Que te dijeran aquí en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. De lo que se ve, de lo que no se ve. Y si quitan el no, ya alteraron la palabra. Entonces tú tienes que ir viendo, estudiando, tú tienes que ir con tu blog de notas. Yo siempre lo digo, los viernes tenemos nuestra Casa Luz y estamos predicando. Tenga su Biblia para que lo que le lean sea Biblia. Tenga su blog de notas y su lápiz para apuntar. Y después de la Casa Luz siempre mandamos el bosquejo y mandamos todos los apuntes de lo que se dio en la casa para que vean que estamos en la palabra. Yo hoy, el domingo, le pedí al hermano que va a predicar el viernes, ¿no me has mandado tu bosquejo? Yo tengo que tener el bosquejo para el lunes, enviar un video ya con el promocional, con la cita bíblica y el tema de lo que va a dar el viernes, para que no el viernes me diga, ahorita te lo mando y lo voy a cambiar o improvisar. No, nosotros no venimos a improvisar palabra de Dios. Nosotros bosquejamos, estudiamos la palabra, nos sumergimos y le decimos al Señor, ¿qué quieres hablar hoy a tu pueblo? No es lo que yo quiera hablar, es lo que Dios quiere hablar, porque soy un instrumento y cuando abro mi boca, la voz de Dios es la que tiene que salir y decirte, produce fe, pero cree en mí primero, cree que yo existo primero, dice el Señor, y después empiezas a producir fe y después van a suceder las cosas, no van a ser fáciles, pero van a ser posibles en el nombre de Cristo Jesús. La fe no es para facilitar las cosas, es para hacerlas posibles. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que la nube esté sobre de ti todos los días, abrazándote, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que la columna de fuego se posesione sobre tu vida, sobre los tuyos, protegiéndote en todo momento. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tus generaciones y tu familia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y recuerda, a producir fe. Ya pronto vamos a estar hablando de los héroes de la Biblia. Ya vamos a entrar a esa nueva serie que el Señor nos ha entregado. Pero mientras llegamos a ello, seguiremos hablando de fe. Dios te bendiga.